¿Te gustaría tener todo tu trabajo bajo control utilizando Trello? Pues quédate aquí porque te voy a mostrar un tutorial completo sobre cómo organizar tu día para tener tus tareas bien ordenadas y ser mucho más productivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte, especialista en neurociencia, productividad personal y herramientas digitales como Trello. Y en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes aplicar una sistemática, un método fácil para que puedas tener todas tus tareas bajo control e incrementar tu productividad. Antes de que sigas, dale un buen like a este vídeo para que llegue a más personas que también lo están buscando. Y en segundo lugar, me encantaría que te suscribieras. Es gratis. A este único canal donde hablamos sobre neuroproductividad. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Antes de que sigas, recuerda, puedes descargar un ebook totalmente gratuito sobre gestión del tiempo para que puedas ser mucho más productivo. Encontrarás plantillas, mega guías y tutoriales para que puedas vivir la productividad desde la neurociencia para arañarle más horas a tu día y recuperar el control de tu vida. Uno de los pasos imprescindibles que te recomiendo es que planifiques el día anterior. Todavía existen muchísimas personas que lo que hacen es organizar su día la misma jornada. Y eso implica muchísimas urgencias y faltas de planificación. Si tú, por ejemplo, te basas en el correo o en lo que te va llegando ese mismo día, lo más probable es que nunca puedas planificar aquello que debes hacer, sino que en este caso vas aceptando solicitudes y peticiones de otras personas que hacen que tu organización se rompa por completo y además te alejen de tus propias metas personales. Así que la recomendación es que puedas planificar el día anterior, preferiblemente que sea más o menos 1 o 2 horas antes de que termines, porque tú ya sabes, a la última hora, cuando ya estás a punto de partir, es muy probable que pienses, ¡buah! Ahora, ¡qué pereza! Y hay varias cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de planificar. La primera de todas es que todos los días deben quedar a cero. Y este es un punto para mí fundamental. Habitualmente lo que hacemos es que tenemos listas infinitas. Pues bien, si hoy estamos a lunes, a martes o el día que sea, deberían quedar todas las tareas vacías. ¡Ojo! Que estén vacías no implica que estén realizadas. Es decir, que tú puedes terminar el día con 3 cosas pendientes, pero eso sí, esas 3 cosas pendientes deben desaparecer de ese día, del lunes, y tenemos que ponerlas a otro día o a otras listas. Si quieres saber más sobre eso, podrás encontrar muchos vídeos donde hablo también sobre este tema. Así que reset diario, todos los días a cero. Eso le va a dar una tranquilidad y una calma mental increíble a tu mente para que sepas muy bien qué es lo que debes hacer. Y en segundo lugar, vamos a evitar la sobreacumulación. El segundo punto tiene que ver en tener en cuenta las tareas recurrentes de cada día. De eso hablaremos más adelante. Aquí les vamos a denominar las tareas de control, es decir, aquellas tareas con una frecuencia conocida que se van repitiendo a veces diariamente, otras semanalmente o incluso más allá de una semana. Como aquí organizamos nuestro día, no entraremos tanto en detalle de aquellas tareas que debo hacer a lo largo del tiempo, por ejemplo, de manera trimestral o semestral. Así que si yo tengo en cuenta las tareas recurrentes, a la hora de planificar me será mucho más sencillo saber cuánto tiempo real tengo disponible. Y la última opción de todas, criterios de priorización. ¿Cómo priorizas? Esto que tienes que hacer el día siguiente, ¿cómo lo vas a hacer? Yo te voy a dar también unos pequeños criterios al final de este vídeo para que te quedes aquí, sobre todo para que se entienda el concepto. Pero por supuesto aquí puedes priorizar por muchísimas cosas. Por si son las tareas más relevantes, que impactan en tus metas, porque son cosas que ya están fuera de plazo y hay que hacerlas ya, o simplemente por criterios más biológicos, tu energía mental, es decir, en qué momento del día tienes más energía, o simplemente por tu capacidad de concentración, o por si trabajas en casa, si estás en la oficina, en fin, hay múltiples variables a tener en cuenta a la hora de priorizar tus tareas. Vamos a empezar por una distinción elemental a la hora de planificarse, y es que hay 2 grandes tipos de actividades, como verás a continuación, y esto sobre todo tiene muchísimo que ver con la herramienta que vamos a ver, sobre todo porque cada una de ellas va a ir en herramientas distintas. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tareas, esto sí que lo pondremos en la herramienta de organización. En cambio, todo lo que tenga que ver con eventos, por ejemplo, lo que son citas, lo que son congresos, formaciones o reuniones,
todo eso irá en el calendario. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué hay tantas cosas que van en un sitio y otras en otro? Pues básicamente porque los dos elementos, el primero de ellos se llaman los eventos. Antes lo decíamos, aquí podemos categorizar cualquier tipo de reunión, cita, congreso, formación, no importa. Lo interesante de esta distinción es que esto siempre va en el calendario. Y fíjate el porqué. Un evento siempre tiene una hora de inicio. Si yo tengo una formación mañana para uno de mis talleres, esto va a empezar a una hora concreta, la que sea, a las 9 de la mañana, a las 12 de la tarde, no importa, pero siempre tendrá una hora concreta y un día asignado. Incluso, también hay que decir que cualquier evento es porque implica a otras personas. No podemos hacer un evento con nosotros mismos como concepto, que evidentemente podemos hacer una autorreunión o buscar un momento para nosotros, cierto, pero eso ya no sería el evento como tal. Un evento siempre implica otras personas y siempre tenemos una hora de inicio. En el momento que calendarizamos algo, ya por su propio nombre podemos ver que tienen que ir sí o sí en el calendario con una hora específica. Por otro lado, tenemos las tareas. Y es que las tareas es el otro elemento de planificación que si no va en el calendario, irá a la herramienta de planificación correspondiente. Fíjate que la diferencia entre eventos y tareas es que las tareas, ahora sí, son actividades individuales. Porque por mucho que tú hagas tareas compartidas, en el fondo la tarea siempre la terminas haciendo tú. Solo hay una persona que pueda hacer la tarea. Aunque sea diferentes partes de una tarea que pueden hacer varias personas, cierto. Así que son actividades individuales que, y esto es otro punto que añadimos, no tienen hora de inicio asignada. Una tarea normalmente puede tener una fecha límite. Hay que hacerla mañana o el 26 de tal mes. Perfecto. Pero la hora no suele tenerla. Tú decides en qué momento la implementas. ¿En qué momento te vas a poner a hacerla? Puedes decidir hacerla a las 6 de la mañana o la puedes hacer al mediodía, pero en realidad tú eliges en qué momento la vas a hacer. Esta diferenciación entre eventos y tareas la hacemos porque en la herramienta que vas a usar para planificar no vamos a añadir eventos, solo vamos a añadir tareas porque son actividades individuales que pueden formar parte del todo, donde lo compartas con otras personas. Y además, no tienen una hora de inicio, así que tú mismo lo vas gestionando para que sepas en cada momento qué tarea debes hacer. Y ahora, a la hora de definir los tipos de tareas, vamos a entrar en dos tipos que serán vitales para entender cómo nos planificamos en el día a día. Recuerda que aquí estamos organizando nuestro día, pero los tipos de tareas van a quedar clarísimos desde ahora. El primer tipo de tareas que existe están desarrollados en base a la frecuencia. Así que el primer tipo tiene que ver con las tareas recurrentes, que en este caso les vamos a denominar tareas de control. Estas tareas de control son tareas repetitivas de frecuencia conocida que vamos a hacer durante todos los días, todas las semanas, todos los meses. En este caso en concreto, teniendo en cuenta que hablamos de organización diaria, nos hemos quedado solamente con las tareas que se repiten diariamente o incluso semanalmente, pero no las que van más allá. Y es que dentro de las tareas de control podemos encontrar dos subtipos, dos subclasificaciones. La primera de ellas tiene que ver con las tareas de control de alta frecuencia. Estas son las que nos van a interesar más, ya que estas también irán dentro de la herramienta de planificación. Aquí podríamos decir desde una revisión diaria hasta consultar un documento o descargar unos datos. Son cosas que podemos hacer una vez a la semana o 2 veces por semana o incluso una vez diaria, y esto lo vamos a notar en esta herramienta que estábamos comentando. Por otro lado, tenemos una excepción, hay que decirlo, y son las tareas de control de baja frecuencia, aquellas que, por ejemplo, hacemos de manera quincenal, mensual o simplemente cada cierto tiempo. Este tipo de tareas no las pondremos en nuestra herramienta de planificación, sino en el calendario, porque obstaculizan la lista de tareas donde ponemos cosas mucho más diarias, mucho más semanales. Imagínate que ahora ponemos una tarea que hay que hacer cada 3 meses. Eso va a estorbar, va a molestar claramente nuestra organización. Por este motivo lo vamos a poner en el calendario como si fuera una tarea, en el sentido de que es una tarea de todo el día para que no ocupe una hora concreta, y así de esta manera cuando se aproxime el día, entonces vamos a decidir hacerla o no.
Además de las tareas de control, que son tareas repetitivas de frecuencia conocida, tenemos lo contrario, que serían tareas puntuales, es decir, tareas espontáneas, tareas esporádicas, que tienen una frecuencia desconocida, ya que no tienen por qué repetirse en el tiempo. Incluso algunas de ellas pueden ser puntuales una sola vez en tu vida y jamás se van a volver a repetir. Dentro de las tareas puntuales también encontramos una doble clasificación. Esta subclasificación de las tareas puntuales empieza por las tareas puntuales planificadas. Fíjate que en este caso son las tareas que tú tienes en una lista o que forman parte de un proyecto y que tú decides organizarlas a lo largo de la semana o de las próximas semanas. Estas son las que tú planificas. Por otro lado, la otra tipología o subclasificación de tareas puntuales son las que no están planificadas. En este caso el dibujo representa una seta que, como te puedes imaginar, son pequeños imprevistos que van saliendo a lo largo del día y que nosotros tenemos que determinar si son tan urgentes como parecen. Hay muchas setas que no lo son. Aparecen ahí como urgencias, nos dicen que hay que hacerlo ya y resulta que si las analizamos un poco no sería el caso. En este caso, las no planificadas, vamos a decidir qué hacemos con ellas. Si realmente hay que hacerlas hoy y hay una cuestión de plazos que no podemos superar, seguramente la pondremos en la lista de tareas para hoy. En cambio, si no sabemos cuándo, quizá la podemos poner en otra lista más secundaria que no aparezca directamente en el día de hoy. Esto que estás viendo aquí serían los grandes dos tipos de tareas. Tareas de control por un lado, donde son repetitivas con frecuencia conocida, y tareas puntuales, que son tareas esporádicas de frecuencia desconocida. Una vez tengamos claro cómo podemos clasificar las tareas, el siguiente punto será definirlas bien. Sí, puede parecer algo muy fácil que todos hacemos en un post-it donde anotamos las tareas, pero muchas veces falta información, no son claras y además nos dejan entrever muchas dudas a la hora de implementar esas propias tareas. Sé que definirlas bien tiene algunos factores importantes que vamos a ver a continuación. En general, si te fijas, te voy a poner 3 ejemplos que ahora mismo vas a ver que utilizamos muy a menudo y que no serían buenas definiciones de las tareas. Una de ellas podría ser hacer seguimiento. Está bien y evidentemente se puede llegar a entender si tiene un contexto previo. A veces no escribimos mucho más porque con eso ya nos basta, ya nos entendemos. Pero ¿qué pasa cuando colaboras con otras personas? Cuando anotaste esa tarea en un momento en el cual no tenías esa concentración clara, lo que pasa es que a la hora de ponerte en acción dices, no sé muy bien lo que tenía que hacer. Y como no lo tienes claro, prefieres hacer otras cosas de peor valor, o al menos unas tareas secundarias que no te están aportando absolutamente nada a tus metas principales. Así que hacer seguimiento habría que hacerla un poquito más clara. Lo mismo ocurre con esta segunda opción, que sería realizar informe. Claro que puede llegar a quedar claro, pero el problema que tiene es que primero es muy extenso, dependiendo también de cómo es el informe. En segundo lugar, nos queda algo muy genérico, porque el informe puede tener muchas partes. Y fíjate que si incluso lo delegamos a una tercera persona, esta persona puede decir, pero ¿qué es lo que exactamente tengo que hacer? Y el último punto de todo, si implementar proyectos, estamos en lo mismo. Un proyecto puede ser extensísimo, muy largo. Y si además no tenemos toda la información previa que necesitamos, tendremos un serio problema a la hora de avanzar con ese proyecto. Así que me gustaría mostrarte 3 cosas básicas que una buena tarea tiene que tener a la hora de definirla. La primera de todas, tal como estás viendo aquí en pantalla, tiene que ver con la duración. Yo te recomiendo que una tarea no debería superar nunca los 90 minutos. Y claro que al final no te lo tomes exactamente de manera literal. Si supera los 91 minutos tendremos problemas. Claro que no, esto no va por aquí. Pero sí que es verdad que en el momento que tenemos tareas cortas son mucho más gestionables. Fíjate que puedes encontrar un hueco fácilmente en tu calendario. En cambio, cuando son tareas muy extensas de varias horas, cuesta horrores encontrar un huequín dentro de tu propio calendario. Seguro que te ha pasado varias veces. Además, también hay una cosa que es más psicológica, que tiene que ver con el logro, con las pequeñas victorias. Cuando tienes tareas pequeñas, la sensación de avance es mucho más rápida. Porque yo termino la tarea y como es corta, oye, estoy avanzando. En cambio, a veces, cuando las tareas son muy extensas, es como si te pasaras todo el día trabajando y no estás consiguiendo absolutamente nada, cuando no es verdad. Si esto lo hubiéramos dividido en pequeñas partes, todo hubiera sido mucho más sencillo.
Y además también las tareas cortas nos permiten evitar la sobreacumulación. Cuando las tareas son muy largas, lo que pasa también es que parece que las vayamos arrastrando durante varios días. En cambio, las tareas cortas nos permite acortar por aquí, alargar un poquito más de allá y más o menos unificar y balancear tu tiempo a lo largo de la semana. Dicho esto, además de la duración, que como dijimos es de 90 minutos, la recomendada, hay otro punto también fundamental, que es el verbo inicial de acción. Antes, en los ejemplos que te acabo de poner, fíjate que son verbos muy genéricos, que si hacer, que si implementar, que si ejecutar, que si realizar. Son verbos tan genéricos que tampoco nos dan claramente una acción. Por eso mi recomendación es que pienses un poquito más en qué tipo de verbo puede encajar más para que la persona que lo vea, ya seas tú u otra persona, sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer. Después, como verás, te pondré algunos ejemplos y todo esto quedará mucho más claro. El último punto para definir bien una tarea tiene que ver con la fecha. Sí que es verdad que para un proyecto las fechas tienen que estar muy claras. Oye, la fecha de vencimiento de un proyecto es el 26 de tal mes. Perfecto. Pero las tareas, mejor que no. Sobre todo porque si todo tiene fechas, el nivel de agobio que tú sientes, estás abrumado. Todo tiene fechas, mañana, pasado mañana. Y muchas fechas, por qué no decirlo, son ficticias. Y es que las ponemos para avanzar más rápido, para sentir que nos ponemos un poquito más de presión. Yo te diría que si puedes evitarlo, mejor. Entonces solo vamos a añadir fechas límite a aquellas tareas que tú sabes que si pasa un día específico, puede tener consecuencias. Imagínate que yo quiero pedir un subsidio y tengo que entregar unos papeles. Tú sabes que si pasa ese día concreto, el que sea, ese subsidio simplemente lo pierdo. En cambio, la mayoría de tareas no son tan limitantes como esta. Es que puede pasar el tiempo y a veces tendremos que regestionarla y renegociarla porque una tarea que pensabas hacerla hoy o mañana resulta que ya no es tan importante, no tan urgente y eso nos hace cambiar por completo nuestra planificación. Lo digo porque en el momento que pongas muchas fechas te vas a agobiar. Al principio con una o dos no pasa nada. Pero en el momento que tengas 20 tareas y todas tengan fecha límite, lo que va a ocurrir es que todas las fechas límite serán a muy corto plazo. Así que mejor poner esas fechas solo cuando sea necesario y evitaremos un gran nivel de agobio a la hora de planificar. Así que lo sabes. 3 puntos fundamentales a la hora de definir una tarea. Duración, 90 minutos, verbo de acción claro y una fecha solo para aquellas tareas que consideres pueden tener un problema si no se cumplen en la fecha concreta. Ahora bien, vamos a ver esos ejemplos. En base a esto, ¿cómo podemos definirlo bien? Pues mira, como verás ahora, he puesto los ejemplos de antes, pero esta vez en una versión diferente, aprovechando todo lo que hemos comentado antes. Primero lo hemos hecho sencillo, pequeño, lo hemos hecho también con un verbo de acción y por último no he puesto ninguna fecha, porque las fechas en este caso no coinciden con nada que tenga que hacer en un plazo determinado. El primer ejemplo podría ser actualizar datos de los clientes de un producto determinado, un proyecto Y en este caso. Fíjate que la idea de esto es que me dice muy bien qué es lo que tengo que hacer. No tienes que crear esta base de datos, no tienes que actualizar el seguimiento completo, solo quiero que actualices los datos de los clientes. Y además sé qué producto es. Esto facilita muchísimo la delegación, facilita muchísimo que evitamos tiempo en procrastinar, porque al final todo eso procrastinamos. Cuando no tenemos claridad mental, procrastinas. ¿Qué te voy a contar que no sepas o que no hayamos vivido otras veces? El segundo ejemplo podría ser elaborar estructura del guión de un informe, en este caso, un informe comercial. Elaborar estructura del guión nos permite saber muy bien qué es lo que necesito de esa persona. En vez de hacer un informe completo, que esto puede tardar horas, o a veces ni siquiera sabemos cuáles son los puntos, esto me da claridad mental y yo sé que, no. El primer paso que debes hacer es ese borrador donde elaboramos la estructura del guión y entonces, a nivel de saber lo que tengo que hacer, todo se facilita. Es mucho más rápido y fácil de entender. Y el último ejemplo, como estás viendo también, es el de revisar los recursos disponibles en el presupuesto. Cuando uno revisa, sabe que quizá no necesita tanto nivel de concentración o energía, porque es una tarea como más rutinaria, simplemente de fijarnos en algunos detalles. Obviamente ya sabemos que revisar depende de qué, también puede ser complejo, porque revisar depende de qué también exige concentración, así que tendrás que valorarlo tú. Pero dicho esto, el hecho de revisar ya me dice exactamente qué es lo que debo hacer. No tengo que empezar un proyecto, no, tengo que revisar algo que nos va a ayudar a lanzar ese proyecto.
por ejemplo, revisar los recursos disponibles en el presupuesto de este proyecto. De esta manera tan sencilla, yo ya sé muy bien qué es lo que tengo que hacer y no tengo la sensación de que me están abrumando por todas partes con un proyecto que tiene millones de frentes abiertos. Así que aquí tienes 3 ejemplos utilizando lo que hemos dicho antes, los 3 puntos: duración, verbo y, por último, importante también, no poner fecha a todo. Y así tienes 3 ejemplos que puedes utilizar también en tu propia planificación. Así que ahora, a la hora de definir bien una tarea, emplea también estas características y de esta manera tendrás mucho más claro qué es lo que debes hacer. El primer paso para organizar tu día tiene que ver en hacer las columnas adecuadas para poder tener la información bien organizada. En esta ocasión te recomiendo que tengas los días de la semana tal como estás viendo aquí. Podemos tener el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes y por supuesto puedes añadir también todos los días de la semana. En esta ocasión vamos a dejarlo en los días laborales y la clave está en tener una columna para cada uno de ellos para que puedas visualizar rápidamente qué tareas vas a hacer. Verás que al final de todo, cuando hagamos la revisión, vamos a añadir una columna extra, pero por ahora lo que vamos a hacer es simplemente estructurar Trello de esta manera, no hay más. Así que ahora, a continuación, empezaremos a poner todos los tipos de tareas, que recuerda que hay 2 grandes tipos de tareas, las tareas de control por un lado y las tareas puntuales. Todo esto lo iremos añadiendo en las respectivas columnas para que lo tengas todo bajo control. Cuando hablamos de tareas de control hay gente que las tiene clarísimas, otras personas no tanto. Para facilitarte este tema me encantaría darte algunos ejemplos que puedes utilizar para encontrar esas tareas de control. Y fíjate que en este caso me he centrado sobre todo en las que son de alta frecuencia, es decir, aquellas que son diarias o 2 veces a la semana o incluso una vez semanal. Todo lo que sea más allá de una semana, recuerda que no irá a nuestra herramienta de planificación, sino que lo pondremos, lo anotaremos en el calendario. Aquí, como estás viendo, tendríamos 2 grandes columnas, los días de la semana que se repite y, como ves aquí, el nombre de la tarea de control. La clave es que vamos a poner aquí todos los días de la semana, esto lo puedes hacer manualmente, no hace falta ningún Excel o incluso escrito en un papel. Y fíjate que aquí, como estás viendo, puedes ver el tipo de tareas de control, a modo de ejemplo. Y la clave también es que pongas las que tú necesitas, las que realmente son importantes para ti. Aquí, a modo de ejemplo, hemos puesto que el control de calidad lo podríamos hacer los miércoles, que el seguimiento de los proyectos de equipo, por ejemplo, lo podríamos hacer el lunes, que descargar informe de los datos financieros, pues venga va, lo vamos a hacer el martes. Actualizar base de datos, lo podemos hacer el jueves, y después si te fijas, este que está repetido tantas veces, que la idea es que todos aquellos que se repitan varios días lo puedes hacer de esta manera, pues fíjate que gestión del software interno del departamento lo haríamos de lunes a viernes, es decir, todos los días de la semana. Por lo tanto, esto nos irá dentro de las tareas de control que vamos a poner en nuestro propio día, es decir, en el día de la herramienta que estés utilizando. Dicho esto, si bajamos un poquito más, hay otros ejemplos y aquí puedes poner los tuyos, repito, o insisto, mejor dicho. Puedes preparar la reunión de los martes del equipo, esto lo podríamos hacer el lunes o el propio martes. Preparar la reunión del jueves con mi supervisor también, puede ser el miércoles. Registro horario, revisar carpetas, como estás viendo aquí, revisar KPIs y hacer todo el tema de la revisión de las tareas delegadas o proyectos delegados en tu caso. Dicho esto nos va a ayudar sobre todo a clarificar cuáles son aquellas tareas de control que están en el ámbito profesional. Pero claro está, también podrías añadir las que son del ámbito personal, porque si incluyes solo lo del profesional, corremos el riesgo de que solo hagamos las que están relacionadas en el ámbito laboral. Pero ¿qué ocurre con aquellas cosas también que quiero mantener el hábito y sobre todo también quiero potenciar? Pues bien, como ves aquí, tenemos un apartado de personal y evidentemente cada uno lo puede hacer a su manera. Y podemos poner estiramientos, escribir a una persona de mi círculo más cercano para que pueda estar atento también a mis notas y sobre todo también actualicemos a esa persona de cómo está, cómo se encuentra. Llamar, escribir a un familiar, meditar, incluso prácticas también de todo tipo, tanto deportivas, de espiritualidad, de ocio, o tanto ocio individual, contigo mismo, u ocio social, con otras personas, o incluso aquí, como ves también, pues el tema de correr, hijos y familia, depende un poco también de tu estructura familiar, e incluso ámbitos como la lectura. Dicho esto, y estás viendo el ejemplo, esto lo que nos facilita, y para mí esta es la clave, es que todas esas tareas de control están anotadas en un mismo sitio y las pondremos dentro de la herramienta todos los días. Si no lo tenemos en cuenta, lo más normal es olvidarnos por completo. El hecho de disponer un sitio donde anotamos estas tareas nos dará como una cierta garantía de que además del desarrollo profesional, también estás invirtiendo tiempo en tu desarrollo personal.
Cuando ya las tengamos identificadas, el siguiente paso será añadir las tareas de control en todos los días. En esta ocasión, recuerda que estamos organizando una sola jornada, por lo tanto no pondremos todas las tareas de control, sino solo las de un solo día. Imagínate que empezamos a organizar el lunes, nos iremos aquí, donde pone añadir tarjeta, vamos a darle clic y dentro de esta tarjeta vamos a poner lo siguiente: tareas de control en grande y con 2 emojis muy visuales para que sepas identificar que tareas de control son tareas recurrentes, en definitiva, recordatorios para saber qué es lo que tenemos que hacer todos los días. Las tareas de control, y esto es interesante, las podríamos poner por separado, ¿cierto? Pero fíjate que si son unas cuantas, lo que va a pasar es que tendremos una lista larga de tareas de control y si encima añadimos las tareas puntuales, cada día tendrás un agobio increíble. Oye, revisas la lista y ves que tienes 50 ítems. ¿Qué ha pasado aquí? Para hacerlo fácil y sobre todo para engañar un poquito la mente, para trampearla, vamos a crear tareas de control y en su interior podemos añadir un checklist. Así que ahora, cuando tengamos tareas de control, vamos a darle clic aquí donde pone añadir tarjeta y justamente vamos a pinchar en la tarea para que nos salga todo el menú exploratorio que tenemos dentro de la tarea. Recuerda que para poder añadir el checklist nos tendremos que desplazar aquí a la derecha donde tendremos el botoncito de checklist. Al darle clic nos permite ponerle un nombre al checklist, aquí al que tú quieras. Si quieres reañadir otra vez tareas de control, pues también estás para hacerlo, es decir, tienes la posibilidad de hacerlo. Así que perfecto, vamos a darle clic aquí en añadir y si todo es correcto nos aparecerá una nueva sección que se llamará tareas de control donde podemos añadirlas todas. Fantástico, pues ya tendríamos unas tareas de control creadas y evidentemente la idea es que fueran distintas para todos los días. Esto tiene una gran ventaja y es que las tareas de control solo tendrás que ponerlas una sola vez. En el momento que terminen, oye, simplemente las reanudas, es decir, las desactivas y vuelves a tenerlas disponibles. Esto está hecho para perezosos, evidentemente, sobre todo pensando en la máxima efectividad. Así que a medida que avance el día yo puedo ir pinchando aquí para ver si están cumpliéndose todas las tareas. Fíjate que aquí nos dice incluso el porcentaje. Podemos retomar otra vez, desactivarlas y de esta manera volver al 0% con todo pendiente. De esta manera tan sencilla tendremos las tareas de control en este checklist y las podemos observar fácilmente dentro de la tarea. A la hora de organizar tu día hay ciertas cosas que sí deberíamos tener en cuenta, y es que al empezar el día alguna de las acciones más habituales es revisar la mensajería instantánea y sobre todo hay que decir el correo electrónico. No son tareas muy recomendables para empezar ya que queman tus neuronas, de verdad, porque al final lo que hacen es mandarte muchísimos estímulos que tú no puedes controlar, así que te recomiendo que a la hora de organizar tu día tengas en cuenta esta tríada de tareas que deben aparecer en alguna parte. Después lo podrás organizar como quieras, claro está, pero te voy a dar algunas pautas que creo que podrías utilizar lo antes posible. La primera es que tendremos que empezar con una tarea aceleradora, algo que nos dé un poco de maná mental, y es que igual que cuando hacemos deporte nos gusta calentar, también es bueno calentar nuestro cerebro antes de trabajar. Y aquí la idea es escoger una tarea sencilla, que no sea el correo electrónico, que nos permite ya empezar a enchufarnos y poder activar esa pequeña energía que ya tenemos dentro, pero al principio del día cuesta un poquito de sacar, aunque seas del cronotipo muy matutino. Después, por otro lado, tendríamos las tareas de alta energía, que fíjate que no tiene nada que ver con tu correo electrónico. En realidad las tareas de alta energía son aquellas que requieren concentración y muchas veces tienen que ser cosas que tú has planificado con anterioridad. A veces lo que hacemos es ir a remolque de otras personas, lo que nos solicitan otras personas, en vez de hacer aquel trabajo que tú sabes que deberías hacer. Este es el segundo punto. Y lo último, igual que hemos hecho aceleración y alta energía, el último punto también es desacelerar. Antes de un descanso, en vez de pasar de alta energía al descanso, te recomiendo que hagas algo sencillo, que aquí sí podría ser revisar alguno de los correos que tienes pendientes o alguna tarea de estas de fácil ejecución que nos permita retomar otra vez la calma y después puedas descansar un poquito. Así es como funciona tu cuerpo. Necesita primero elevarse, alta energía, y por último bajar ese nivel antes de tomar un descanso. Si sigues esta tríada, tendrás la sensación de que no te cansas tanto y ese agotamiento mental que sufrimos todos los días se va a atenuar un poquito más. Muy recomendable que uses esta tríada de tareas con 3 tipos, tal como estás viendo aquí: aceleradoras, tareas de alta energía y por último también desaceleradoras. El siguiente paso será añadir las tareas puntuales. Y en esta ocasión será muy sencillo porque solo tendremos que añadir las tarjetas aquí.
Nos iremos aquí donde pone añadir tarjetas, perfecto, y vamos a copiar todas aquellas tareas puntuales que vamos a hacer. Recuerda la importancia de planificarlas. Si lo haces el mismo día, tenemos muchos riesgos de que tengamos urgencias. Hoy hay que hacer esto, lo otro no estaba previsto. Así que ahora lo que voy a hacer es ponerlo directamente aquí. Mentalmente te va a ayudar muchísimo a depositar todas aquellas cosas que tengas que hacer para el próximo día, aunque después no las hagas. Así que cuando lo tengamos, añadiremos la tarjeta y añadiremos tantas tareas puntuales como sea necesario, siempre yendo aquí desde el botoncito de añadir o simplemente dándole a doble clic. Perfecto, tal como estás viendo, hemos añadido aquí un total de 3 tareas puntuales y por supuesto la idea es que todas las que surjan también las vamos a anotar aquí. Ahora mismo además tenemos la estructura perfecta, recuerda que tenían que tener una duración máxima de 90 minutos, un verbo de acción que sea claro y determinante para saber qué es lo que tengo que hacer y por último también que no todas tengan que tener una fecha límite. En el caso de que tenga que tener una fecha límite, entonces sí, me puedo ir a cualquier tarea, ahí lo tienes, puedo ir también al apartado de fechas, ahí está. Y fíjate que ahora cuando ya lo tenga, puedo seleccionar el día en cuestión. Oye, pues mira, esto va al día 1, para el día 2 o para el día que haga falta. Cuando ya lo tengas, vamos a darle clic aquí en Save, en guardar, y directamente ya tendríamos la fecha añadida, tal como estás viendo aquí, dentro de la propia tarea puntual. De esta manera tan sencilla hemos organizado nuestro día y fíjate que ahora tenemos 2 tipos de tareas, tanto las tareas de control repetitivas, que siempre van a estar ahí, como también las tareas puntuales que van surgiendo sobre la marcha a medida que yo las voy planificando o que me van entrando de manera imprevista. Y ahora viene uno de los temas que muchas veces sufrimos todos los días, que son las imprevistas, aquellas tareas que van llegando por arte de sorpresa muchas veces, arte de magia, y que tenemos que lidiar con ellas. A veces tenemos la sensación de que los imprevistos hay que dejarlo todo y hacerlas ya. Yo creo que no. Al final hay muchísimos imprevistos, siendo sinceros, que no siempre tendremos que hacer. Pero igualmente es verdad que cuando llega una imprevista tenemos como 2 grandes opciones. La primera opción sería que si lo debes hacer ahora mismo, no importa que la anotes, lo haces y ya está. Si es tan urgente, oye, pues sí, lo dejas todo y lo haces. Por tanto, no hace falta anotarlo. Solo lo anotaríamos en el caso de que quieras tenerla anotada aquí para saber que la hiciste, para acordarte, o para tener una especie de justificación o un repositorio de tareas que tú ya has hecho. Bien, hasta aquí todo correcto. En el caso de que no puedas hacerla ahora mismo porque estás viendo un vídeo como este o tienes otra tarea en cuestión o que no es tan relevante, entonces sí, iremos al día en cuestión, por ejemplo el lunes, y añadiremos la tarea imprevista. De esta manera la tenemos aquí presente y en el momento que podamos retomarla o que encuentres un buen momento para hacerla, entonces ya decides. Seguramente puede pasar que ese mismo día ni siquiera la hagas. Pero sí es verdad también que esta tarea imprevista puedes jugar con ella y pasarla para un próximo día en el caso de que sea necesario. Todo esto y mucho más a la hora de mover las tareas lo hablaremos también en el próximo vídeo, donde hablaremos justamente de cómo puedes hacer esta revisión final diaria para saber qué es lo que vas a hacer los próximos días. Pues bien, a continuación vamos a hacer la revisión diaria que tendríamos que hacerla todos los días. Nos iremos aquí a tareas de control y recuerda que una tarea diaria debería ser la revisión diaria, que en este caso es una tarea de control ya que será repetitiva. Aquí no entraremos tanto en las revisiones semanales, que eso encontrarás otros vídeos donde te lo explico mucho mejor. Pero dicho esto, una vez entramos aquí en la revisión diaria, esto lo haremos todos los días, más o menos 1 o 2 horas antes de terminar la jornada para que tengamos un tiempo prudencial. Ya sabes que si la haces a última hora del día y te van a salir millones de cosas que van a hacer que no hagas esta revisión diaria. Dicho esto, ahora que terminamos el día, vamos a suponer que algunas de las tareas sí que las completamos. Ya sabes que en Trello, para poder completar algo, no existe esa opción. Tenemos que utilizar algún Power Up, es verdad, pero si no tenemos este Power Up, tenemos la opción directamente de archivar. De esta manera podemos verlas después, pero sí que es verdad que desaparecen de la lista. Otra fórmula también que puedes utilizar es utilizar algún tipo de icono o algún tipo de señal que te indique que esto ya lo hiciste. Por ejemplo, algo así. Así como mínimo podrás tener la lista siempre bien visible y no utilizar el botón archivar. Y aquí evidentemente podrías añadir cualquier tipo de opción. Incluso si quieres ir a algo mucho más visual, también tienes la opción, como ves aquí, de añadir un pequeño cover o portada. Ahí está. Y de esta manera sabes que ya la tienes lista. Esta es un poquito más escandalosa, por decirlo así, pero como mínimo sabes que ya la tienes. En este caso lo he puesto rojo, pero evidentemente lo podríamos cambiar. En vez de color rojo, podemos ir aquí otra vez a covers. Ahí está. Y la podemos cambiar a un color verde que nos indique que ya la tenemos lista. Bueno, más allá de la anécdota, más allá de la parte visual, lo interesante es que vamos a marcar todas las tareas como hechas. ¿Qué ocurre? Que claro, estas tareas que nos quedan pendientes no las hicimos, así que tenemos 2 posibilidades.
Si ves muy claro que la tienes que hacer mañana sí o sí, oye, simplemente la movemos, la desplazamos y la ponemos aquí en el martes, claro que sí. Si en cambio ves que esta tarea pues quizás no la haces mañana, más que ponerla en los respectivos días de la semana, que te va a generar mucho agobio y mucha frustración, lo que vamos a hacer es ponerla en una lista que hemos creado aquí que se llama inventario, que básicamente es donde irán todas las tareas que tenemos acumuladas y que todavía no tenemos un día claro para hacerlas. Así, el objetivo final, si te fijas, es que el lunes tiene que quedar totalmente vacío. Es decir, con tareas completadas, claro está, las tareas de control van a permanecer ahí porque las vamos a utilizar todas las semanas, pero la clave es que todas las tareas puntuales deben quedar vacías. Es decir, tenemos que tomar una decisión. De esta manera evitamos la sobreacumulación y nos obligamos a tomar una decisión. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las guardamos en una lista? De momento todavía no sabemos muy bien qué haremos, o las hacemos sí o sí para mañana. De esta manera tan sencilla hacemos una revisión diaria, que en este caso sería de lunes a martes, para poder saber a la perfección qué es lo que tengo que hacer el día siguiente. Oye, qué bien, pues ahí lo tienes, un método sencillo para organizar tu día utilizando la herramienta de Trello. Por cierto, ¿cómo lo ves? ¿Te parece interesante? ¿Sí? ¿No? Házmelo saber aquí en comentarios, yo encantadísimo también de poderte ayudar en próximos vídeos. Antes de que te vayas, dale un buen like a este vídeo para que llegue a muchas más personas y en segundo lugar, me encantaría que te suscribieras a este canal donde publicaremos más cosas sobre Trello y sobre neuroproductividad. Gracias de verdad por formar parte de esta comunidad, me encantará verte en próximos vídeos. Te mando un fuerte abrazo, te me cuidas, ¡chao!